Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Desde el comienzo del sitio habían pasado 75 días. Barrio por barrio perdimos la ciudad. Estábamos agotados y nos refugiamos en Tlatelolco. Allí fue la última batalla, desesperada, y la perdimos. Después en nuestras tierras comenzó una nueva historia, diferente. Texto de Miguel León Portilla, tomado del libro ilustrado La Conquista. Vinieron. Ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto, vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Para usted que nos sintoniza, ¿qué connotación tiene la palabra conquista? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Cortés the Killer es una canción del músico canadiense Neil Young, publicada en el álbum de estudio Suma de 1975 con el respaldo del grupo Crazy Horse. La pieza describe a Hernán Cortés, conquistador español del antiguo imperio azteca en el siglo XVI, y también hace referencia al gobernante azteca Moctezuma II, así como a eventos bélicos que ocurrieron durante la conquista del Nuevo Mundo. La canción en la última estrofa cambia radicalmente de la tercera a la primera persona con una referencia a una mujer anónima. La letra sugiere la historia de un amor perdido y aporta un aspecto personal a una narrativa histórica, sugiriendo una conexión entre relaciones rotas y la invasión imperial. Cabe mencionar que cuando escribió la canción, Neil Young había sufrido la ruptura con su primera mujer. La tercera estrofa también puede ser una referencia a la Malinche o al Templo Mayor. La pieza fue prohibida en España durante la dictadura franquista. No obstante, el álbum se publicó íntegramente. Simplemente se decidió cambiar el nombre de la canción de Cortés the Killer, Cortés el asesino, por Cortés Cortés. Leaves and pearls in his halls he often won.
offered life and sacrifice so that others could go on. Tema: Cortés the Killer. Compositor e intérprete Neil Young. Canadá, 1975. El choque entre dos culturas. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo. Nuestro invitado es el doctor Miguel Pastrana Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el área Historia de los Pueblos Indígenas. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Doctor, choque cultural, encuentro entre dos mundos. ¿Cómo propone usted referirnos a la serie de acontecimientos que llevaron al dominio español en América? Sin duda es una de las preguntas complejas que se han hecho a través de muchísimo tiempo y es muy difícil, yo diría que incluso engañoso, tratar de englobar un proceso tan complejo con múltiples implicaciones, muy diverso en el tiempo, en el espacio, en los grupos sociales, tratar de englobarlo en una sola frase. Yo creo que eso más bien sería equívoco y más bien podremos decir que es un proceso que engloba todas las formas en las que ha sido designado. Pero podríamos decir que sí es un encuentro, siempre y cuando entendamos que encuentro también implica choque. Los encuentros no tienen que ser pacíficos ni amables, sino que es un muy complejo proceso en el cual se dan un descubrimiento mutuo de las diferentes culturas, un desconcierto entre los diferentes grupos sociales y un reacomodo de fuerzas políticas, sociales, económicas, un proceso muy complejo de simbolización de todo eso. Creo que más bien es por donde debemos de transitar, no discutir tanto una nomenclatura específica, sino más bien lo que está detrás de esa nomenclatura, que es lo que de veras nos debe de preocupar para poder entender este complejísimo proceso. Si tuviéramos que usar un término, yo diría que podríamos hablar de un encuentro, pero un encuentro en el sentido de que es extremadamente complejo, que no implica una sola dirección, no implica una sola resolución, y siempre que entendamos que en los encuentros pueden ser tensos, pueden ser muy conflictivos, pueden ser violentos y también puede haber cuestiones más amables. Pero si entendemos por encuentro todo eso, podríamos utilizarlo como una de las formas de designar. Doctor, nos invita usted a que veamos lo que está detrás de esta nomenclatura, sea cual sea la misma. En este sentido, le preguntaríamos, ¿qué características en términos generales tuvo este encuentro entre indígenas y españoles? Bueno, muchísimas. Primero habrá que definir lo que fue cambiante en el tiempo, porque no es lo mismo los primeros contactos que se dan a través de avistamientos, de restos de naufragios, de contactos entre algunos mercaderes mayas en Antillas, que sería un primer momento de contacto, a un segundo momento de contacto cuando ya hay los primeros asentamientos o intentos de asentamiento hispanos en la costa del Golfo, lo que es ya los enfrentamientos directos de orden bélico entre Tenochtitlan y sus aliados frente a los aliados hispano-tlaxcaltecas y otros indígenas involucrados, a lo que es un tercer momento, que es el momento de la expansión militar que se da después de la caída de Tenochtitlan con ejércitos hispano-indígenas, en que los antiguos enemigos se vuelven aliados. Hay tlatelolcas y hay tenochcas en estos momentos. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que impide luego la comprensión y la difusión de estos procesos es verlos como si fuese un solo bloque de 300 años, cuando eso nunca ocurrió. Son etapas muy diversas. Entonces, depende mucho a qué momento nos estemos refiriendo. Luego, tendemos a homogeneizar, como los indígenas, como si fuesen todos iguales. Y no, son grupos muy diversos, de muy diversas tendencias, diversas lenguas, diversas adaptaciones a su propio medio, circunstancias políticas distintas, y eso es algo que es muy importante de retener. Son grupos muy, muy diversos, no son nada homogéneos, nunca lo han sido, eso hay que insistir. Y del otro lado igual, hablamos de españoles por una mera convención,
pero sabemos que en esas expediciones había gente de muy diversa índole, que ellos mismos podían no verse como unidad, que no había gente del norte de África, que había gente de Italia, que había gente de Grecia, que si bien no eran la mayoría, también están participando ahí. Entonces tampoco podemos homogeneizar, incluso los que vienen de la península ibérica, como si todos pensaran igual o como si todos actuaran de la misma manera. Son muy diversos. También hay presencia femenina en estas expediciones. Pequeña, pero la hay y tiene también su relevancia. Entonces era la otra parte. No tratar de homogeneizar todos los procesos, tiempos, espacios y actores involucrados como si fuesen todo lo mismo, sino más bien hay que, como en la realidad misma en la que vivimos actualmente, la pluralidad, la diversidad del proceso. Que eso es lo que yo más rescataría, la enorme diversidad de ese proceso, y depende de qué momento, de qué grupo y de qué aspecto estemos hablando para poder realmente profundizar en ese conocimiento y hacer una mejor difusión. Doctor, la historia oficial que nos han contado sobre este acontecimiento no ha tendido justamente a homogeneizar el hecho histórico. Claro que sí. Una de las funciones de toda historia oficial, toda historia oficial, no importa de dónde venga, es homogeneizar. Es una de sus funciones sociales más relevantes. ¿De dónde nos viene la nuestra? Viene, por supuesto, de los intentos que surgen primero al lograr la independencia, de tratar de construir una nación, una idea de nación, un país extremadamente diverso, multicultural, que deja de ser un dominio colonial hispano y transformarse en un país independiente, pues tiene que crear la idea misma de mexicano, tiene que crear la idea de mexicanidad. Y en ese sentido tratan de homogeneizar. Eso se va a reforzar muchísimo, sobre todo con los procesos educativos y políticos post-revolucionarios ya en el siglo XX, donde vamos a tener justamente un intento muy claro de hacer una imagen de un México homogéneo a partir de la idea de mestizaje cultural, de mestizaje biológico, y al mismo tiempo una identificación más hacia los grupos que se ven como vencidos, no necesariamente lo que lo hayan sido, sino que son vistos como grupos vencidos y por lo tanto buenos frente a los grupos conquistadores y por lo tanto malos. Entonces ahí tenemos esa dicotomía que, pese a todas las críticas que se le han hecho, pues yo veo que los grupos políticos siguen en las mismas, o sea, ellos no han cambiado, siguen pensando en términos de vencidos y vencedores y siguen pensando en términos de buenos y malos, cuando la realidad social, política y de este país es mucho más compleja que eso, pero se tiende siempre a eso, y es una de las funciones. Ahora también en educación básica también tenemos que estar muy claros que incluso por motivos pedagógicos no se puede entrar en toda clase de detalles, porque simplemente el estudiantado pues, no está en capacidad de asimilar toda esa complejidad. Eso es muy importante, tienen que aprender muchas cosas y entre ellas tienen que aprender los elementos identitarios. Y desidentitarios pensados en esta simplificación. Pero yo diría que toda educación impartida por grupos oficiales, y no me refiero solamente al Estado, también puede ser historias oficiales confesionales, de partidos políticos, regionales o incluso familiares, tiende a la simplificación, porque la complejidad histórica es de tal nivel que es casi inmanejable cuando queremos forjar una sola forma de ser o una sola identidad, y eso choca pues con la cotidianidad, donde vemos que la diversidad es lo que siempre se impone. Por supuesto, doctor. Ahora bien, en esta historia que nos han contado, nos han dicho que los indígenas vieron en la llegada de los españoles la confirmación de que los presagios que anunciaban el fin de su mundo eran totalmente ciertos y estaban próximos. ¿Es así, doctor? Y en todo caso, de serlo, ¿fue un factor que contribuyó a la caída indígena y al dominio español? Bueno, es muy importante hacer algunas acotaciones aquí. Los famosos presagios o anuncios funestos de la conquista, que son conocidos como Tetzahuitl en lengua náhuatl, que es un concepto que abarca mucho más que la sola idea de presagio en castellano, son ante todo recursos ideológicos, recursos tradicionales, recursos historiográficos, es decir, formas de las que se valen los historiadores para explicar el pasado. Todos los historiadores explicamos el pasado
desde un presente, desde un tiempo distinto al pasado mismo que estamos narrando. Los presagios surgen como una forma de explicación frente al acontecimiento ya concluido, frente al proceso ya realizado, frente a acontecimientos que ya han sido sancionados, que ya están establecidos. No son, y eso es muy importante, no son registros del momento, no son notas periodísticas, no son WhatsApp, no son videos tomados en el momento mismo de los acontecimientos, sino que son reelaboraciones hechas por los historiadores de la época, los colegas de aquel tiempo, que hacen su propio discurso historiográfico para explicar eso. Entonces, los presagios no nos reflejan lo que pasó literalmente, ni siquiera es su intención. Lo que nos tratan es de ofrecer una explicación desde la perspectiva de la tradición religiosa mesoamericana de por qué pasó lo que ya ocurrió, lo que ya saben, que fue la conquista. Entonces lo tratan de explicar a partir de su visión del mundo. Cómo ven el mundo como un mundo que está estrechamente ligado a las divinidades y a los designios sobrehumanos. Entonces, en un acontecimiento de esta característica se considera que debió haber sido anunciado o promovido o insinuado por las mismas deidades. Entonces, los presagios cumplen esta función de presentar una explicación del pasado a partir de una supuesta manifestación de la voluntad divina, que sobre todo digamos, uno de los sentidos profundos de los presagios, eso es un tema para platicar larguísimo, pero digamos que uno de los temas es el abandono de los dioses. Los dioses mesoamericanos abandonan a los grupos de poder y por lo tanto los grupos de poder quedan lastimados. ¿Por qué los abandonan? Porque han cometido una serie de faltas. Una serie de faltas de orden ritual y una serie de faltas hacia las obligaciones que tienen de cara a la sociedad. ¿Qué es lo que implica eso? Que es una visión crítica desde su perspectiva de la actuación en general de los grupos de poder. No solo durante el proceso mismo de la conquista militar, sino antes, los abusos, los excesos que se habían cometido. Entonces, en ese sentido, más que reflejar el acontecimiento puntual de lo que ocurrió, lo que nos reflejan es la interpretación, la explicación y nos dejan entrever varios de los conflictos de las tensiones sociales de las sociedades mesoamericanas, sociedades que eran extremadamente desiguales, que eran sociedades con profundas injusticias, como las sociedades de hoy en día. No es que nosotros seamos mejores, simplemente no somos distintos, pero no mejores. Son sociedades que tienen esas tensiones y se reflejan ahí. Entonces es lo que van a reflejar. ¿En qué sentido sí son útiles para entender el proceso? Primero, ¿cuál es la conceptualización mesoamericana? ¿Cuáles son esos valores mesoamericanos? Y segundo, porque nos dejan entrever los conflictos sociales, las contradicciones que hay entre los grupos de poder con el resto de la sociedad. Pero en realidad, sí, hay que ser muy enfáticos, no reflejan que Moctezuma II, Moctezuma Xocoyotzin, estuviera aterrorizado por los designios y estuviera totalmente imposibilitado a la acción. Esa es una construcción posterior. Eso hay que insistir en eso. Moctezuma II narrado es un cobarde. Moctezuma Xocoyotzin, el personaje real, fue un estadista que trató de responder a una situación extremadamente compleja con los recursos de su tiempo y de su sociedad. Doctor Miguel Pastrana, en nuestra época, ¿cómo se explica que un grupo pequeño de españoles pudiera someter a un gran señorío? ¿Tiene que ver justamente con estas contradicciones, estas tensiones sociales que existían en las propias sociedades mesoamericanas? Indudablemente va por ahí la respuesta. La llegada de los hispanos, que insisto, no son todos hispanos, son el catalizador. Su llegada es el catalizador para reunir toda una serie de conflictos, una serie de tensiones, toda una serie de grupos que estaban disgustados, que pretendían cuestionar el predominio de la Triple Alianza y en especial de Tenochtitlan. Son el gran catalizador. El gran talento de Cortés no es militar. El gran talento de Cortés es de ser un diplomático. Es un personaje que solía convencer a la gente. Sus mismos adversarios del bando hispano, que tuvo muchos, lo dicen. Era un personaje que era capaz de convencerlos de cosas con las cuales ellos no estaban de acuerdo, porque era un personaje que sabía manejar la diplomacia y sabía convencer. Entonces, el gran talento de los españoles es aprovechar las disensiones internas
para ir construyendo una alianza. Pero igual del lado indígena, del lado de Zempoala, Quiahuiztlan, Tlaxcala, Huejotzingo y otros muchos grupos, otras muchas poblaciones, otras ciudades que están en contra de la Triple Alianza, y ellos ven en la llegada hispana la oportunidad de armar su propia alianza para enfrentar a la Alianza Tenochca. Entonces lo que vamos a ver en la primera etapa de la conquista, digamos el trayecto de Veracruz hacia Tenochtitlan, la primera llegada, lo que vamos a ver es la construcción de una alianza político-militar hispano-indígena. Los españoles son pocos, pero los aliados indígenas son muchísimos, son poderosos, conocen muy bien el terreno, conocen las costumbres, dan no solamente guerreros, sino dan cargadores, dan alimentos, dan apoyo logístico, dan abasto de toda índole. Entonces podemos decir que no son pocos, pero no están solos, sino que son parte de una alianza muy grande. Del otro lado, tenemos esta alianza que encabezan los tenochcas, pero que no están solamente ellos, sino que están otros. Pero es una alianza que aparentemente es muy fuerte, pero que a la hora de confrontarse con la alianza que surge, empieza a mostrar sus quiebres, sus fracturas, las partes que no estaban sólidas. Entonces, por un lado vamos a ver una alianza que surge y otra alianza que empieza a tener muchísimos problemas, en que sus disensiones internas, en que sus conflictos internos no están bien resueltos. Entonces lo que vamos a encontrar ahí va a ser eso. Por eso podemos explicar el proceso no en términos de una retórica heroica, del gran capitán que con su voluntad conduce pueblos, eso ya lo podemos dejar por la Santa Paz, y más bien hablar de la configuración y el conflicto de dos grandes alianzas, cada cual con sus contradicciones, cada cual con sus objetivos, y que, bueno, una tuvo la capacidad de ser más adaptable, de congregar más fuerzas y de ser más eficaz, tanto en la parte política como en la parte militar. Con el tiempo esa alianza se tendrá que volver a reconformar, la alianza triunfante hispano-indígena, sobre todo hispano-tlaxcalteca, que es el núcleo más fuerte, se va a tener que reconformar y tendrá que volverse a gestionar varias veces, y serán los hispanos los que tendrán como la mayor capacidad de finalmente aprovechar mejor ellos los resultados de este proceso. De ahí que el resultado sea un dominio español y no un dominio tlaxcalteca. Que eso es muy importante de señalar, ¿no? Los tlaxcaltecas van a tratar de ellos de consolidar un dominio más grande, no lo lograrán por completo, nadie en política consigue todos sus objetivos, eso solamente ocurre muy de vez en cuando y por periodos muy cortos de tiempo. Aquí pues los grupos también, porque los mismos conquistadores españoles que van a tratar de conseguir muchas prebendas, títulos, tierras y demás, pues tampoco lo van a lograr por completo. O sea, muchos de ellos se van a quedar con las manos vacías, muchísimos van a quedar inconformes de lo que lograron, muchos de ellos van a quedar resentidos porque piensan que no han sido retribuidos debidamente. Entonces es un proceso en ese sentido extremadamente complejo. Desde la historiografía de tradición náhuatl, ¿cómo se muestra la conquista española? Bueno, pues depende del ángulo. La historiografía náhuatl, igual que la historiografía española, no es un bloque único, sino que un monolítico, sino que tiene varias perspectivas. Podríamos anotar las principales de ellas. Por un lado, tendríamos la perspectiva tenochca, que son los que más pierden, porque ellos son el grupo prominente, es el grupo principal de poder. Ellos son los que más pierden. En ellos va a quedar muy claro, por un lado, el impacto directo de la derrota, el trauma de ver la ciudad prodigiosa destruida, y por otro lado va a quedar una idea de nostalgia, una enorme nostalgia por ese poder, por esa gloria, por esa fama que alcanzaron sus antepasados, que alcanzó la ciudad. Esa va a ser una de las vertientes que está muy, muy clara en Hernando de Alvarado Tesosomo, por ejemplo, que sería como paradigmático de ese modelo. Y por otro lado tendríamos la perspectiva tlatelolca, que son los hermanos aliados de Tenochtitlan y que fueron los últimos que resistieron. Recordemos que el 13 de agosto de 1521 cae Tlatelolco, Tenochtitlan ya había sido tomada. Tlatelolco es el último bastión realmente importante. Y ahí en la memoria tlatelolca, a través de sus obras historiográficas, lo que vemos es la idea de la destrucción, del dolor colectivo ante la destrucción de su ciudad, y una idea muy clara del fin de una forma de ser.
lo dicen de diferentes maneras, de diferentes lados. El día que feneció el Tlatelolca, el día que feneció el Tenochca, el día que fue capturada la forma de ser de los antiguos nahuas, el día que dejaron de gobernar los antiguos señores indígenas. Hay una idea de pérdida directa de la destrucción de la ciudad y la pérdida de una forma de ser, que eso es otro de los asuntos fuertes que está en la memoria de Tlatelolca. Pero por otro lado tenemos que están los anales de Tlatelolco y el famosísimo libro 12 de Sahagún, ¿no? Pero también tenemos la memoria de los triunfadores, de los que se asumen como victoriosos, que es sobre todo los testimonios de origen tlaxcalteca, donde ellos enfatizan su valor, su arrojo, su condición de aliados de los hispanos, pero su condición de aliados a nivel de igualdad. No se asumen como segundones o como sometidos. En ningún momento se ven como vencidos, se ven como vencedores. Hay una conciencia muy clara en varias de estas obras, el lienzo de Tlaxcala, en Diego Muñoz Camargo, de ser parte de la construcción del Imperio Español. Y eso es un orgullo que van a tener siempre. Ellos se van a mostrar como los primeros aliados, como los primeros cristianos, lo cual ni una cosa ni la otra es cierta, pero se van a mostrar de esa manera como constructores del dominio español en Nueva España y del dominio español en América, y por ende como co-constructores del Imperio Español. Y eso lo tienen así muy claro y siempre van a presumir esa condición, porque la alianza con los hispanos no se limita a Tenochtitlan, esa es solamente la primera etapa, sino van a ser muy importantes la expansión a Oaxaca, a Centroamérica, la expansión al norte. Van a estar en muchísimos lados, muchísimas fundaciones. Entonces ellos se van a manifestar de esa manera. Entonces, digamos, eso por mencionar solamente 3 de las tradiciones que nos quedan más claras, de las que tenemos mejores ejemplares, de cómo ellos están, los diferentes obras historiográficas también responden a las diferentes condiciones de sus pueblos. Entonces ahí vamos a gozar de una enorme variedad de visiones, que es la que nos gusta. Por eso el clásico libro de don Miguel León Portilla, Visión de los Vencidos, que siempre hay que ponderar como una magnífica entrada al tema, pues hay que insistir en que no todos fueron vencidos y que dentro de las visiones de los que se asumen como vencidos había muy diversas perspectivas. Eso es lo que habría que rescatar ante todo. Doctor, y ya que usted puntualiza este aspecto, que no todos fueron vencidos, quisiéramos preguntarle al respecto si los distintos grupos indígenas que vivieron esta circunstancia histórica tuvieron o desarrollaron lecturas, interpretaciones distintas de los siglos de dominación que siguieron según las circunstancias o el lugar donde estuvieran colocados, y si fueron aliados o fueron opositores a los españoles. Siempre. La historiografía es un diálogo entre el presente y el pasado. Los historiadores vemos el pasado no porque nos enamore el pasado, que también puede haber algo de eso, sino sobre todo porque buscamos en el pasado claves para comprender el presente desde el cual estamos viendo la realidad. En ese sentido, nuestro presente es cambiante y es muy diferente para todos nosotros. Nosotros lo vemos de diferente manera, si somos nobles, si somos plebeyos, si somos ricos, no lo somos, si nos sentimos excluidos, si nos sentimos incluidos, si tenemos satisfacciones o no las tenemos, de toda índole, las diferencias de edad, de generación, de género, todo eso influye en nuestra manera de ver el pasado. Eso es notorio hoy en día y en las épocas anteriores pues también lo era. Entonces de ahí vamos a encontrar esta enorme variedad de visiones. Vamos a ver, por ejemplo, un don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, un personaje que tiene antepasados españoles. Algunos de su abuelo fue conquistador, su padre fue español, entonces es un personaje que ya es un castizo para la época, pero que decide identificarse con su parte indígena. De hecho, el Ixtlilxóchitl se lo pone él en su nombre, él no estaba originalmente, él se lo incluye y se identifica con ese pasado indígena, texcocano, y lo exalta de cierta manera, ¿no? Lo exalta para ver su propio presente en parte como una añoranza y en parte como un despojo, como una búsqueda de esos honores que él ya no tiene. O tenemos el caso de su contemporáneo, Chimalpain Cuautleguanitzin, un indígena chalca que escribió muchísimas obras tanto en náhuatl como en castellano,
en el cual vemos en él una preocupación espiritual, por ejemplo. Es muy claro que Chimalpain era un hombre de una profunda fe cristiana y al mismo tiempo de un arraigo en sus raíces indígenas gigantesco, realmente enorme. Entonces vemos el intento de conciliar la tradición cristiana con la tradición mesoamericana a través de sus obras y de ubicar su patria chica, Chalco, en el contexto general de los pueblos náhuatl del centro de México y estos a su vez ubicarlos en el concurso de lo que en su época era la historia universal, que es una historia de orden cristiano. Entonces vamos a ver muy diversas estrategias, muy diversas convicciones respecto de cómo ver ese pasado, de cómo asumirlo como propio, de cómo incorporarlo a su realidad y que ese pasado verlo también como una plataforma de acción en el presente. En el caso de Chimalpain es muy interesante, ¿no? Hay un pasaje hermoso donde él critica a un juez español que en un caso de sucesión de señorío de Chalco otorgó a cierto personaje el señorío en demérito de la heredera de una mujer que le correspondía al mando. Chimalpain lo va a criticar desde la historia. Dice, este juez no conoce la historia, porque en la historia de Chalco ha habido mujeres que han gobernado. Pero también en la historia de España, y menciona nada menos que a Isabel la Católica, como una mujer de mando. Dice, este juez no conoce la historia, porque si él conociera la historia, se daría cuenta que le correspondía el mando a la mujer y no al varón. Yo creo que ahí tenemos un ejemplo magnífico de cómo la historia también es vista en esta época como un instrumento de muy variado filo. Por un lado, la memoria, recordar los linajes, recordar las glorias del pasado, pero también la utilidad del presente. De cómo la historia arroja elementos para tomar decisiones de diferente índole. Creo que Chimalpain en ese sentido es como el ejemplo más acabado de este proceso, insertar Chalco en la historia universal, que nos podría parecer un poco extraño, pero para Chimalpain es un asunto de vital importancia y un asunto de interés intelectual muy profundo, al mismo tiempo que él trata de ubicar su propia existencia en el devenir de siglos de los linajes nobles de la zona chalca. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema del día, el choque entre dos culturas. Nuestro invitado es el doctor Miguel Pastrana Flores. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el área Historia de los Pueblos Indígenas. A nuestras audiencias les comentamos que si desean comunicarse con el equipo de esta serie, envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Soy Andrés Orozco Vidal y soy el autor de la novela Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo, protagonistas de la conquista de México. Y esta novela fundamentalmente tiene como propósito recrear los grandes acontecimientos que nos forjaron como nación. Lo que trato de hacer es rescatar el misticismo, la magia y la fascinación de nuestras culturas prehispánicas. Desde luego que son tres historias que se van entrelazando con el tiempo. La primera de ellas es la casi desconocida Odisea de Gonzalo Guerrero, el español que naufragó hacia 1511 en las costas de Yucatán. Es un personaje importante entre los mayas y se casa con la hija del cacique, con la princesa Sacilja Itzpilotzama, y por lo tanto, muchos años antes de Hernán Cortés, tiene descendencia y podría considerarse el padre del mestizaje. La segunda historia es la interesantísima de Malitzin. La califican de traidora y es todo lo contrario. Ella es una indígena que se sobrepone a las grandes adversidades de su mundo indígena. Y la tercera historia pues es la crónica de la siempre interesante expedición de Hernán Cortés hasta la conquista de México Tenochtitlan. Finalmente yo creo que es un tema muy polémico, pero lo tratamos con mucho entusiasmo, de manera muy amena, y lo que tratamos es de recrear, de rememorar, de revivir los acontecimientos de la historia y reconciliarnos con los hechos del pasado para que esto sea un tema que nos unifique como mexicanos y no que nos divida. Efectivamente, México Tenochtitlan estaba en su esplendor.
tenía alrededor de 200 años desde su fundación, pero estaba en un proceso de consolidación realmente como un imperio, que es un estado bélico que sojuzga de manera feroz a los pueblos que estaban a su alrededor. Dentro de la cosmología con la que conceptualizaban su vida, había grandes presagios de que iban a suceder hechos funestos, y Hernán Cortés representa para los pueblos sojuzgados la oportunidad de liberarse del yugo de los mexicas, y también tiene que ver con las causas sanitarias, como fue el tema de las epidemias. Todo esto se conjugó, y desde luego que para los mexicas, que era el Altépe bélico por excelencia, debió haber sido un trauma tremendo psicológico y sociológico el ver que su gran tlatoani, el güey tlatoani Moctezuma, había sido capturado por los españoles, y luego muere Cuitláhuac, y luego Cuauhtémoc es derrotado. Entonces, vaya, pues son muchas causas las que intervinieron en la caída de México Tenochtitlan. Soy Andrés Orozco, autor de la novela Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo, protagonistas de la conquista de México, y yo me regocijo con esa riqueza cultural que es la historia de México. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos con esta entrevista grabada. El tema del día, el choque entre dos culturas. Nuestro invitado es el doctor Miguel Pastrana Flores, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el área Historia de los Pueblos Indígenas. Doctor, ¿a qué testigos de primera mano, digamos, debemos la información que hoy tenemos sobre la conquista? Información con base en la cual se ha estudiado al menos una parte de este periodo histórico. Muy buena pregunta. Yo dividiría nuestros testimonios, los vestigios que estudiamos, en dos grandes vertientes: los narrativos y los materiales. Vamos a empezar por los materiales. ¿Cuáles son? Pues los testimonios que nos da la arqueología. Edificios, construcciones, restos de toda índole, que también nos hablan mucho de las sociedades que se encontraron, formas de construcción. Entonces la arqueología es una de las fuentes fundamentales. Lo conocemos del paisaje y su transformación. El paisaje de la Cuenca de México, tan cambiado, también es un personaje activo en esta historia, y también es un personaje que, sabiéndole preguntar, nos arroja muchísima información del asunto. Entonces tendríamos esta parte de estos testimonios materiales, muchos de ellos sin ninguna intención de serlo, pero que son de la época y que responden a la época, y que sin duda deben ser tomados en cuenta en la discusión, en restos humanos, etcétera, y mucho material. Al mismo tiempo, las narrativas, que han sido las preferidas, en parte pues porque el lenguaje es vehículo de ideología y un medio natural de comunicación. Lo estamos haciendo en este preciso momento, y nos da muchísima información. Entonces tenemos, por un lado, los testigos presenciales. Tenemos una buena cantidad del lado hispano, tenemos muchos. Los cronistas mayores los escribieron obras extensas, empezando por el mismo Cortés, que es el testimonio más cercano en tiempo y espacio, y escrito por uno de los protagonistas. Por supuesto, Cortés escribe para defenderse y exaltarse a sí mismo, pues no podía ser de otra manera. Criticarlo por ello, pues es no entender de qué se trata el asunto. Simplemente hay que verlo con crítica y con calma y ponderarlo debidamente. Tenemos a Bernal Díaz del Castillo, autor de una excelente crónica que es un deleite literario, más allá de cuestiones de conocimiento. Yo diría que es un clásico que debe ser leído por el solo placer de releer su prosa y volver a sentir la emoción que nos transmite. Está Fray Francisco de Aguilar, Bernardino Vázquez de Tapia, Andrés de Tapia, como cronistas presenciales mayores. Pero también tenemos muchísimos testimonios que están en procesos legales. Juicios de residencia que se hicieron a Cortés, disputas entre los propios conquistadores,
donde se llama a atestiguar a muchísima gente. Entonces ahí tenemos una gama importante de testimonios, tamizados por el carácter judicial o lo tendenciosos que puedan ser. En un juicio nadie dice absolutamente la verdad, eso es pensar que lo es ingenuo. En esa parte hay bastante material que podemos ahí recoger. Indiscutiblemente tenemos una gran cantidad de cosas. Luego tenemos, del mismo lado hispano, tenemos aquellos que recogen testimonios directos, no son ellos los autores de esos testimonios, pero que recogen esos testimonios. Y ahí tenemos una gran gama de Francisco López de Gómara, sería uno de ellos, Torquemada en cierto punto, Herrera, Antonio de Herrera, Cervantes de Salazar, gente que conocieron a los conquistadores, los entrevistaron, platicaron con ellos, conocieron sus documentos y los aprovecharon en sus obras. Entonces, no son directos, pero tenemos ahí una buena representación de esa parte. Del lado indígena no tenemos, en el sentido estricto del término, testimonios del momento. Sabemos que existieron, pero no han llegado hasta nosotros. Pero tenemos muchísimo de lo que es la tradición oral, de los relatos orales, de los códices copiados una y otra vez, los tenemos en muchísimas obras. Ahí es muy interesante el predominio del plural en muchas obras de tradición náhuatl para referirse al pasado. Los Anales de Tlatelolco, por ejemplo, es constante la mención de nosotros lo vimos, nosotros lo observamos, nosotros lo sufrimos, nosotros lo enfrentamos. Es una voz colectiva y se sumen muchas veces así los autores colectivos. También en el libro 12 de Sagún es claro. Sagún lo dice, esto es lo que nos contaron, lo que me contaron, los supervivientes, los guerreros que estuvieron ahí en ese momento. En ese sentido, son voces colectivas que se presentan así y que recogen la tradición, el decir, la reinterpretación de estos hechos, pero por gente que se basa en esos testimonios. Los tenemos también en una enorme copia, no solamente las obras historiográficas mayores de tradición indígena, que ya he mencionado varias de ellas y que pueden verlas en el libro de don Miguel León Portilla, sino también muchos cantos de la conquista, muchas recordaciones de forma poética, con lenguaje metafórico, que recuerdan esta lucha de la conquista. Entonces ahí tenemos una gran cantidad. En cantares mexicanos hay una muy buena cantidad de esos bellos textos. Y también vamos a encontrar en los pleitos sucesorios, las disputas por patrimonio, por tierras de la nobleza indígena colonial, donde también vamos a encontrar muchos testimonios de la conquista o cercanos a ese tiempo, porque es parte de los alegatos que van a utilizar. Entonces sí tenemos una copia bastante importante, no tan grande como quisiéramos, pero sí lo suficientemente variada, amplia, lo suficientemente rica como para adentrarnos en esos procesos y además tenemos una enorme fortuna. En muchos de estos textos encontramos verdaderos monumentos literarios, verdaderas joyas de la literatura. El libro 12 de Sagún, Bernárdez del Castillo, Fray Diego Durán, que recoge la tradición tenochca. Son libros de un valor literario intrínseco, que pueden ser leídos desde el punto de vista del mero disfrute literario, aparte de su enorme valor como testimonios históricos y su enorme valor como formas historiográficas de elaborar el conocimiento del pasado. Doctor Miguel Pastrana, el tema de la conquista ha sido visitado y revisitado a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI. ¿Cuántas versiones distintas e incluso quizás hasta contradictorias entre sí tenemos de este hecho histórico? Pues yo diría que nos quedamos un poco cortos. La disputa sobre los hechos de la conquista no arranca en el siglo XIX, sino que arranca en 1521. En 1521 ya hay una disputa entre los mismos protagonistas de uno y otro bando. Desde ahí ya está la discusión sobre la legitimidad, la veracidad de ciertos hechos, cómo realmente pasaron, a quién son atribuibles, cómo son los responsables. O sea, llevamos así que un poquito más de 500 años de disputa y no va a concluir. Es muy diversa la interpretación, es muy diversa. ¿Por qué? Porque sin duda en el conocimiento del proceso de la llamada conquista de México intervienen no solamente factores de orden epistemológico, es decir, cómo conocemos el pasado, no solamente aspectos de orden de narración histórica, cómo contamos el pasado, no solamente aspectos de difusión, qué es lo que le damos a conocer al gran público sobre el pasado, sino también se plantean elementos de orden identitario, es decir, cómo nos concebimos a nosotros mismos,
si somos mexicanos, si somos novohispanos, qué tipo de mexicanos somos, etcétera, etcétera. Y ahí hay un elemento ideológico muy importante. De ahí que cuando discutimos la conquista para el público en general, la disputa no es en tanto quién tiene mejores argumentos o quién tiene más pruebas, sino cuál es la versión que más se acopla a la visión que ya preestablecido de mí mismo. Y eso es un factor fundamental. Ubicarse respecto de la conquista es ubicarse respecto de nosotros mismos, de cómo nos concebimos. Y hay que decirlo, en la disputa que se dio a lo largo del año, fue muy claro que más que argumentos académicos o de conocimiento había como posiciones ideológicas ya preestablecidas que no eran sensibles al avance del conocimiento. Ya había gente que había decidido que los españoles eran todos malvados, todos no importaba lo que dijeran sus testimonios. Y viceversa, o sea, aquí no tanto en México, pero en España sí. Se dio mucho el caso contrario. Los indígenas eran gente que estaban sometidas a un imperio barbárico, sanguinario. Entonces Cortés era una especie de libertador. O sea, una cosa y otra son francamente endebles, muy endebles desde el conocimiento. Pero tienen un público en función de un público que ya ha decidido qué versión quiere del pasado y no está dispuesto a ser sensible a los avances del conocimiento. Ahí tenemos una de las tareas fundamentales del conocimiento histórico, de su difusión, de su divulgación y de la retribución social, como se dice ahora, que tiene que ver con que seamos también sensibles a los avances del conocimiento. Ya no podemos ver la conquista en estos términos absolutamente dicotómicos, buenos y malos, vencidos y vencedores, colonizados y colonizadores, sino tenemos que verlos como una parte integral de nuestro pasado. Cuitláhuac, que es nuestro pasado, pero también lo es Pedro de Alvarado. Los dos son absolutamente nuestro pasado. Malinche es nuestro pasado. Ella es parte de lo que somos. Y no solamente en México, sino en otro lado del charco. Son parte fundamental de lo que somos. En el sentido de que una sociedad mexicana actual, tan divergente, tan conflictuada, tan dividida, en muchos sectores, y eso lo podemos ver en las redes sociales, muchos sectores ven en la exclusión la solución a los problemas. ¿Cómo se solucionan los problemas de México? Excluyendo a los que no piensan como uno. Y eso lo trasladamos al pasado. La división del pasado refleja nuestra división en el presente. De ahí que hayamos encontrado en esta disputa más elementos de opinión que de análisis. Mucho más, era bueno, era malo. Pero no más allá, tratar de ver más allá, una visión más incluyente del pasado que refleja en última instancia una visión más incluyente del presente. Yo creo que ese es el gran reto. Es muy difícil que una posición más ecuánime, más equilibrada, finalmente una posición mucho más racional, encuentre eco, sobre todo entre los sectores militantes de la sociedad. Pero sin embargo, es por ahí por donde tenemos que transitar. Por una visión del pasado en el que todas las voces sean importantes, en que todos los murmullos deban ser atendidos, en que todos los silencios deban ser escuchados. Yo creo que uno de los retos del conocimiento histórico, de su difusión y de su divulgación, de su enseñanza, y por supuesto no solamente es de los historiadores, poder generar estos espacios de reflexión y de comprensión que abarquen el conjunto del pasado, porque es en el conjunto del pasado donde encontramos nuestra propia explicación más cabal. Y eso implica tener la capacidad de vernos como lo que somos, una sociedad diversa, con contradicciones, con múltiples conflictos, pero al mismo tiempo en esa diversidad está la posibilidad de superar esos conflictos, pero sin exclusión. Yo creo que ahí es uno de los puntos más complicados, sobre todo en este momento en el que la sociedad realmente está conflictuada. Eso es uno de los puntos centrales de la tarea de las humanidades y en particular de quienes nos dedicamos al estudio de la historia. ¿A qué fuentes contemporáneas nos sugiere acercarnos para comprender la complejidad de este proceso del cual hemos estado hablando, doctor Miguel Pastrana? Bueno, yo recomendaría 2 antologías para empezar. Para el que no tiene idea, 2 antologías. Una ya mencionada, la clásica de don Miguel León Portilla, Visión de los Vencidos. Es un libro deleitoso. Otra obra que yo recomiendo en antología es de Agustín Yáñez,
Crónicas de la Conquista. Las dos son publicadas por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Biblioteca del Estudiante Universitario. Crónicas de la Conquista de Yáñez es una reconstrucción a partir de fragmentos de las crónicas de los hispanos y que termina con una crónica maya, con un testimonio maya. Entonces, yo sugeriría empezar por ahí, esas dos, y luego ya si está el apetito de avanzar más ampliamente, yo recomendaría dos obras fundamentales. El ya mencionado Bernal Díaz del Castillo, que es un deleite literario, y la obra de Fray Diego Durán, que recoge, como ya dije, la tradición tenochca, pero que está escrita con una belleza, con una delicadeza, que es realmente una novela histórica, pero muy bien escrita, muy bien documentada, que nos lleva de la mano de la historia del pueblo tenochca, desde la salida de Aztlán, aquel lugar, aquella isla perdida en el tiempo, hasta los últimos días de la conquista, cuando finalmente es apresado. Nos cuenta todo ese rato. Digo que se puede empezar muy bien por estas obras como entrada a las fuentes para ello. De obras de difusión, no tenemos buenas obras de difusión actualizadas, sencillas, sino tendenciosas. Hay algunos textos de Jaime Montel que son bastante aceptables. Hay algunos textos de Guillermo Goñi, un notable investigador que no ha recibido el reconocimiento que merece. Podríamos empezar con estos dos autores como forma de acercarnos a versiones modernas, no tendenciosas de la conquista. Y también, si me lo permite, invitar a nuestras audiencias a que conozca el trabajo que como investigador el doctor Miguel Pastrana ha desarrollado. Bueno, pues le agradezco la mención. Está un libro que viene mucho a cuento, es Historias de la Conquista, está en acceso abierto en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ahí pueden entrar a la página del instituto y lo pueden bajar en EPUB o en PDF, como prefieran, y de acceso abierto, y es un análisis de justamente las visiones indígenas de la conquista, que se puede complementar con el clasiquísimo libro de Ramón Iglesias, que es Ramón Iglesia, que es Cronistas e Historiadores de la Conquista de México, que está en acceso abierto en la página Cervantes Virtual, que es un libro también es un historiador español de los transterrados, de los que salieron huyendo de la caída de la República, que vino a México, hizo enormes aportaciones a la historia y nos dio lecciones de comprensión y de simpatía histórica, y como él decía, la conquista es historia de México y es historia de España. Es las dos cosas. Y él lo entendió muy bien y nos dio lecciones de cómo acercarnos con empatía a estos procesos tan complejos y tan polémicos. Pues, doctor Miguel Pastrana Flores, agradecemos muchísimo su participación en este espacio en Somos Paisaje Interno y nos despedimos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. A través de los presagios de la conquista, serie televisiva coproducida por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, podrás romper los mitos en torno a la caída de México Tenochtitlan. Especialistas en el tema te llevarán de la mano en un recorrido histórico que narra y analiza este acontecimiento. Encuentra los 12 episodios que conforman la serie en el canal de YouTube INA TV. ¿Cómo les has contado la conquista de México a las niñas y a los niños? Con el texto de Miguel León Portilla e ilustraciones de Felipe Dávalos, La Conquista te acerca de una manera accesible a los hechos ocurridos en México en 1521. Encuentra este material en línea de manera gratuita. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Volver a conectar con nosotros mismos. ¿Te ha pasado que los deberes cotidianos te absorben, ya sea el trabajo, las labores de casa, la rutina o las costumbres? Como sea, vamos generando respuestas automáticas
que nos ayudan a ahorrar mucha energía, pero también van generando una especie de callo en la percepción, y a veces nos podemos sentir ajenos, perdidos, ausentes, grises. Pero el antídoto está aquí, en este momento y en este lugar, y esa es la buena noticia. Todo cuanto percibimos está en este espacio que ocupa nuestra percepción, y todo se desenvuelve en este presente. Así que lleva tu atención a ti y a tu cuerpo. Si puedes, cierra tus ojos y date cuenta de lo que estás sintiendo, no en algún lugar específico, sino déjate sentir la percepción general de tu cuerpo. ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente habitar este cuerpo? Habitarte. Siente cómo estás en él, mueve ligeramente los dedos de las manos y siente el movimiento con todo el detalle posible. La piel, los músculos, los huesos, cada falange, el movimiento hacia adentro, hacia afuera, temperatura, latir de sangre. Y repite esto ahora en los dedos de tus pies. Y ve eligiendo diferentes partes de tu cuerpo y ve moviéndolas poquito para acentuar la sensación y lleva ahí la atención. Después de estar en cada lugar, toma una respiración profunda y vuelve a tu sensación generalizada. 10 segundos de esta práctica es bueno, 1 minuto es mejor, 10 minutos bastante mejor, pero si te regalas una media hora de este ejercicio, sería fantástico. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Poética Terapéutica o Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados Miguel Pastrana Flores y Andrés Orozco Vidal, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.